Buenos días, buenos días. Doy gracias a Dios por este enorme privilegio que me da de estar vivo y agradezco a la pastora Nancy por esta invitación para compartir con ustedes la palabra en el día de hoy. Les invito a que me acompañen abriendo sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Hechos 10. Hechos queda en el Nuevo Testamento después de el libro de Juan y antes del libro de Romanos. Hechos capítulo número 10. Cuando lo encuentren, digan algo que indique que ya lo encontraron. Amén, o pegue un grito, o diga aleluya, cualquier cosa que indique que ya lo encontró. Hechos capítulo número 10. Voy a leerlo en esta versión que se llama lenguaje actual. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como Regimiento Italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué desea mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que había pasado, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos lo permite comer carne de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado pensando qué significaba esa visión. En eso, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a casa de Simón y preguntaron: ¿es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro enseguida, pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos, no te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y le dijo a los hombres: sí, yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Ellos le respondieron: nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho.
un ángel del Señor se le apareció y le dijo: haz que Pedro venga a tu casa y escuche bien lo que vas a decir. Pedro les dijo: entren en la casa y pasen aquí la noche. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra, y yo te ruego, abre los ojos de nuestro entendimiento. Te lo suplico en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos y mis hermanos, esta historia es interesante y es determinante, sobre todo para nosotros en el día de hoy. Pero permítanme contarles una historia. En una ocasión, estando en mi casa, como a las 4 o 5 de la mañana, yo escucho a alguien llorar. Alguien que lloraba y lloraba. Había perdido a un ser querido, había perdido a su esposo. Cuando llegó la mañana, yo escuché que a una señora vecina se le había muerto el esposo. Me acerco a ella y le pregunto y le digo: doña Teresa, así se llamaba ella, ¿alguien falleció en su casa? Me dice ella: sí, profe. Ella me decía: profe, sí, se me murió mi viejito, así le llamaba al esposo, y me dejó muy sola, y se me fue mi viejito. Le dije: doña Teresa, sintiendo un poco su dolor, espero que Dios le acompañe. Me dijo: profe, ¿usted me va a acompañar a la funeraria? Le dije: sí, doña Teresa, yo lo voy a acompañar a la funeraria. Fui a la funeraria. Cuando llego, ahí estaba el cadáver del esposo, estaba la familia. Y me dice ella: ¿usted puede hacer una oración por mi esposo? Yo le dije: doña Teresa, donde está su esposo ya no me puede oír, y lo que yo ore, él no lo va a escuchar. Pero quiero orar por ustedes, que en este momento están viviendo un momento, que hoy están viviendo un momento crucial, difícil y con mucho dolor. Oré por ellos, pidiendo al Señor que en medio del dolor trajera su paz, trajera su presencia y obrara en medio de esta dificultad. Luego ella me dice: profe, ¿y usted nos va a acompañar al cementerio? Le dije: sí, claro, vamos al cementerio. Llegamos al cementerio, metieron el cadáver en la capilla y me senté como cualquiera de ustedes está sentado esta mañana. Escuché al sacerdote decir su homilía, su llamado a tener paz en el corazón. Y luego, cuando terminó la homilía, él ahora dijo: pueden sacar el cadáver. Sacamos el cadáver, lo llevamos hasta el crematorio, y una vez que dejamos el cuerpo en el crematorio, doña Teresa se acerca y me dice: profe, muchas gracias por estar aquí. Quiero que sepa lo siguiente: el día que usted me quiera hablar de su Dios, las puertas de mi casa están abiertas. Me dejó pensando lo que ella me dijo, y me dejó pensando porque a veces nosotros no somos tan cercanos con las personas. A veces nosotros manejamos ciertas distancias. Eso es problema de ellos, eso no nos toca a nosotros. Pero esas actitudes no nos permiten, no nos dejan acercarnos a la gente y que la gente pueda ver el amor de Dios en favor de ellos. Me acerqué a la casa de doña Teresa, compartí con ella, le hablé del Señor. Ella falleció. Si hizo decisión o no la hizo, no sé, pero lo único que sé es que ella escuchó, no solamente con palabras, sino con ejemplo de cómo hay un Dios interesado en las personas. Hermanos y amigos, la historia que acabo de leer de Pedro y de Cornelio, quiero utilizarla esta mañana para conversar con ustedes un poco acerca de lo que como iglesia necesitamos entender
que hay personas que no están en la iglesia, pero necesitan la iglesia. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Hay personas que no están en la iglesia, pero necesitan de la iglesia. Se lo repito otra vez. Hay personas que no están en la iglesia, pero necesitan de la iglesia. En esta historia podemos encontrar que Dios no solamente estaba preparando a Cornelio, escúcheme, Dios no solamente estaba preparando a Cornelio, sino que también estaba preparando a Pedro. Dios estaba preparando a los dos. Dios estaba preparando a los dos. Dios estaba preparando a Cornelio y al mismo tiempo estaba preparando a Pedro. Dios ha estado preparando a Cornelio y estaba preparando a Pedro. Dios ha estado preparándolo a usted. Dios le ha estado preparando a usted. Dios le ha venido preparando a usted, como ha venido preparando a Cornelio. Porque Dios tiene tanto interés en usted que le conoce, como en Cornelio que no le conoce. Dios ha venido preparando a Cornelio, pero Dios ha venido preparando a Pedro. Por eso esta mañana este texto es importante para nosotros. Las personas son propensas a vivir en desplazamiento. Hay desplazados por la violencia, hay desplazados por la pobreza, pero también hay algunos desplazados por la religión. Hay personas que dicen, mire, yo creo en Dios, pero no necesito la iglesia. Hay personas que dicen, yo no necesito ninguna religión, como estoy viviendo bien. Sin embargo, cuando viven momentos cruciales y difíciles y se dan cuenta que usted es cristiano o es cristiana, la primera cosa que le dicen, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que le dicen? ¿Qué es lo primero que le dicen? ¿Qué es lo primero que le dicen? Ore por mí. Y esa expresión, ore por mí, quiere decir que en el fondo de su corazón hay una necesidad. ¿De quién? De Dios. Y Dios utiliza eso para venir preparándolo a él, como le ha estado preparando a usted. Entonces, cuando la persona le diga, ore por mí, ¿qué le va a decir usted? Con gusto, con mucho gusto. Y luego preguntarle, ¿qué le parece si juntos oramos? ¿Le parece si juntos oramos? ¿Está de acuerdo que usted y yo oremos por su petición? ¿Quisiera usted que buscáramos un momento, así fuera por el celular, para que oráramos por su petición? Porque Dios tiene sus formas de obrar. Y no obra como nosotros en ocasiones nos imaginamos. Mis amigos y mis hermanos, vivimos rodeados de personas, permítanme decirles, personas que fueron en algún momento lastimados, que fueron heridos, personas que fueron decepcionadas, pero también hay personas que tienen hambre,
de Dios. Personas que tienen hambre de Dios. Los dos personajes de la historia, su nombre, Cornelio. Cornelio era un oficial del ejército romano que vivía en la ciudad de Cesarea, un lugar importante para el imperio romano. Escuche bien, una ciudad importante para el imperio romano. No eran judíos. Cuando en el Nuevo Testamento escuchamos el término romano, Roma, la capital del imperio, con toda su cultura, con todos sus dioses, con toda su literatura y con todo lo que había establecido, había colocado una cultura que no conocía nada de Dios. Roma había establecido su cultura, no tenía nada que ver con Dios. Pero en esa ciudad de Cesarea, bajo la cultura romana, había un hombre llamado Cornelio. Cornelio. El otro personaje que lo encontramos en la historia es Pedro. Pedro, discípulo de Jesús. Pedro, que había vivido con Jesús todas las experiencias. Pedro, que se había constituido en el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro, que había sido usado por el Señor para sanar al cojo. Pedro, que había sido el instrumento de Dios para sanar a otras personas. Pero Pedro tenía un problema. Tenía un problema. Podríamos decir entonces que aquí en Hechos 2 hay dos conversiones. Hay dos conversiones. La conversión de Cornelio por un lado y la conversión de Pedro por el otro lado. Pedro era discípulo de Jesús, había conocido tantas cosas de Jesús, sin embargo, escucho lo que le voy a decir, sin embargo, los esquemas mentales, los esquemas religiosos y mentales de Pedro no habían cambiado todavía. Por eso fue necesario que Pedro tuviera un cambio en su mentalidad. Diga conmigo, un cambio de mentalidad. ¿Un cambio de qué? ¿Un cambio de qué? ¿Un cambio de qué? Un cambio de mentalidad. Y para cambiar esa mentalidad, Pedro necesitaba encontrarse con Dios. Ahora, Pablo es muy claro en el libro de los Efesios cuando dice: cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Cambie la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Pedro, discípulo del Señor, que ahora necesitaba un cambio de mentalidad. Voy a contarle otra historia. Yo estaba en un viaje misionero en el Ecuador y nos asignaron un sector. Cuando llegamos al sector nos asignaron unas casas. Llegamos a la primera casa y en la puerta, así como este cuadro, en la puerta había la imagen del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II. Entonces, cuando nos acercamos a la puerta, algunos que iban en mi equipo me dijeron: a esa casa yo no entro. Yo a esa casa no entro.
Y le dije, ¿y por qué no entras? Me dijo, porque me contamina. Palabra preferida de muchos creyentes: me contamina. Yo no me acerco a esa persona porque me contamina. Y con esa frase, que me contamina, no nos acercamos a las personas. Y nos olvidamos que el Señor Jesús dijo: lo que contamina al ser humano es lo que sale del corazón. No es lo que usted se come, no es con quien usted camina. Lo que contamina es lo que sale del corazón, porque de allí salen las malas palabras, las malas actitudes, los malos deseos, los deseos de odio, de venganza y de muerte. ¿Salen de dónde? Entonces, ¿qué es lo que contamina? ¿Lo que usted come o lo que hay en su corazón? Lo que hay en el corazón. Pero esa famosa frase, que me contamina, no nos deja acercarnos a la gente. A propósito, ¿cuántos amigos no creyentes evangélicos tiene usted? No me responda. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos quedando sin amigos, nos vamos quedando sin personas, porque si nos acercamos nos contaminan. La luz, para que pueda funcionar, tiene que acercarse ¿a dónde? A la oscuridad. Entonces algunos me dijeron, yo no entro. Le dije, hermano, no hay problema, hágase a un lado. Abrimos la puerta, y cuando abrimos la puerta habían 12 altares con 12 vírgenes. Cada altar tenía su virgen, y otros, no, ahí yo no entro. Le dije, ¿sabe qué, hermano? Hágase a un lado. Abrimos la puerta, nos recibió una señora, una mujer con un corazón tan sensible para Dios, que esa tarde, en medio de tantas imágenes, de tantos altares, ella rindió su corazón a Jesús. ¿A dónde quiero llegar? A veces el fanatismo religioso no nos deja ver la necesidad espiritual de las personas. En ocasiones el fanatismo religioso no nos deja acercarnos a las personas y ver su necesidad que tienen de Dios. ¿A cuántas actividades su familia les han invitado y ustedes no van? ¿Saben por qué no van? Me contamina. ¿Sabe por qué no asisten? Porque es que ellos no son creyentes. Claro, no son creyentes, y como no son creyentes necesitan que la luz llegue a la oscuridad, para que al ver nuestras buenas obras terminen ellos diciendo, gloria a Dios. No es que yo no me junto con ese compañero porque es que mantiene una lengua viperina. No, yo no me acerco con una persona, esa persona es vulgar. Sí, es posible que sea vulgar. ¿Ya empezó a orar por él? ¿Ya empezó a orar por ella? El que convence de justicia, juicio y pecado es Dios. Dios empezó entonces a hacernos entender, mis hermanos, que hay personas que no están en la iglesia, pero necesitan de la iglesia. Por eso es importante que entendamos que la iglesia no existe para los que ya estamos adentro, la iglesia existe para los que están afuera. No existimos para nosotros. No existimos para nosotros. Nosotros como iglesia existimos por una razón. Hay un obrar de Dios en la vida de las personas afuera. Por eso
la historia de esta mañana. Cornelio, a pesar de ser romano, a pesar de ser una persona que no era del grupo de los escogidos, a pesar de no ser judío, a pesar de no ser creyente cristiano, Cornelio, dice el texto, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, generoso con los pobres, perseveraba en la oración, y eso Dios lo tenía en cuenta. Dios tenía eso en cuenta. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, generoso con los pobres, perseveraba en la oración. Aunque Cornelio no estaba en la religión, ya Dios estaba obrando en el corazón de Cornelio. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Dios estaba obrando en el corazón de Cornelio. Aunque no era judío, aunque no era creyente, pero para Dios Cornelio tenía una importancia, como hay personas allá afuera que tienen importancia para Dios. Y Él mira sus obras. Y es lo que dice, Dios ha mirado que Cornelio era una persona de bien, que hacía obras de caridad, que oraba, que se apartaba del mal. Y eso para Dios cuenta. ¿Cuántas personas usted conoce así? Dios está obrando ya en el corazón de personas. Pero sabe, a veces nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada porque no están entre nosotros, pero sí los ha colocado al lado nuestro. Esas personas que le dicen, ay, mire usted que está más cerca de Dios, a usted que Dios sí le oye, a usted que yo no sé qué cosa tiene, pero que le va tan bien. Mire, yo le pido un favor, entienda que ya es Dios quien está obrando en la vida de esa persona y se la ha colocado a usted para que usted ahora cumpla lo que Dios quiere. Hermanos, el verdadero problema no era Cornelio. ¿Sabe quién era el problema? ¿Sabe quién era el problema? Se lo voy a decir. El problema se llamaba Pedro. El problema se llamaba Pedro. El problema no es la gente que no conoce al Señor. El problema es la iglesia. El problema no era Cornelio. El problema era Pedro. Pedro, discípulo de Jesús, había participado en todo el ministerio de Jesús. Y ahora Pedro es confrontado con su propia realidad. Note usted la historia. El no creyente Cornelio recibe la visita de Dios a través de un ángel. Pedro, en el otro escenario, está orando y recibe una revelación de Dios. Pedro recibe una revelación de Dios. En la revelación viene un lienzo, y en ese lienzo vienen unos animales. Y a Pedro le dicen, levántate y mata. Y Pedro dice, no, mi religión me lo prohíbe. Pedro, cómete un pedazo de rellena, mi religión me lo prohíbe. Pedro, levántate y mata. No, Señor, mi religión me lo prohíbe. 3 veces pasó la misma historia. El problema estaba en Pedro, porque Pedro
tenía prejuicios. Ese era el problema de Pedro. Pedro tenía los prejuicios de decir que solamente el obrar de Dios estaba en los judíos, pero Dios es Dios de toda la humanidad. Pedro pensaba que Dios se movía entre los judíos solamente, pero Dios se mueve en todo el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. ¿Sabe qué necesitamos? Entender que el problema está en mí. El problema soy yo. ¿En dónde están mis problemas? Mis prejuicios religiosos. Si no ora como yo oro, no ha orado. Usted le dice a una persona que no es de la religión o que no es cristiano, dice, ore. Dice, yo no sé orar. Es que si va a orar como yo oro, no sabe orar. Pero si él ora como él ora desde su corazón, Dios oye su oración. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. No si ora como yo oro, sino si él ora desde su corazón, Dios escucha la oración de la gente. Dios escucha la oración. Aún dice la Escritura que si no hablamos en la mente, ya Dios oye lo que queremos decirle. En una ocasión estaba hablando con alguien y yo le dije, bueno, vamos a orar. Entonces yo le dije, ore usted. Y ella empezó diciéndole, ¿qué hubo, Dios? ¿Cómo estás? Te cuento que hoy he tenido un día tan mal que no sé qué voy a hacer. Amén. ¿Esa persona oró? Para mí, perdón, para usted, ¿esa persona oró? Usted diría que no, para mí sí. ¿Sabe por qué? Porque ella entendió que había alguien a quien podía contarle lo que estaba pasando. Pero nuestros prejuicios religiosos no nos permiten ver el obrar de Dios en la vida de las personas. Pero también tenemos prejuicios sociales, prejuicios económicos, culturales, étnicos, generacionales, aún tenemos prejuicios políticos. Mis hermanos y mis amigos, el Evangelio fue dado para las personas necesitadas. El Evangelio no fue diseñado para los perfectos, fue diseñado para aquellos que tienen necesidad de Dios. Pedro fue comisionado por el Señor. Así como el Señor dijo a sus discípulos, por tanto, id. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué es que la gente no viene? ¿Sabe por qué no viene? Porque no vamos. La orden de Jesús, ¿cuál fue? Vayan. Y la orden nuestra es venga. Pues para que vengan hay que ir, mis hermanos. Para que vengan hay que ir. Dios ya había comisionado a la iglesia cuando dijo, me serán testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pedro había escuchado ya acerca de la gran comisión. Pero el problema está, escúcheme, en que nosotros hemos recibido el mandato del Señor, pero todavía estamos encerrados en nuestras cuatro paredes. Ya hemos recibido el mandato del Señor, pero todavía estamos encerrados en nuestras cuatro paredes. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ve a la casa de Cornelio, en ese momento salieron a flote los prejuicios. Y voy a pedirle un favor.
Si usted va a la casa de alguien a visitarle y encuentra que es una persona que tiene algunos objetos religiosos, no se meta en esos asuntos. Deje que el Espíritu Santo convenza de justicia, juicio y pecado. Porque a veces perdemos la oportunidad de estar con una persona porque nos fijamos en las cosas que tenga o que no tiene. Ahí hay una persona urgida y necesitada del amor del Señor. Dios confrontó los miedos, Dios confrontó la realidad que había en el corazón de Pedro. Y por esa razón, más adelante nos encontramos con que Pedro dice: Dios no hace acepción, Dios no hace acepción de personas. Pedro dice: pero ¿cómo? Yo pensaba en mi cabeza, dice Pedro, yo tenía en mi cabeza que éramos exclusivamente nosotros, y ahora Dios le dice: Pedro, no, yo soy el Dios de todas las personas y para mí no hay acepción de personas. El mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Dios recibe a todo aquel que se acerca a Él. Hay perdón para todos, hay restauración, hay libertad, hay esperanza, hay sanidad, hay reconciliación, hay justicia y hay una nueva vida en Cristo para todo aquel que se acerca a Cristo. Pedro entonces, cuando está en la casa de Cornelio, dice: en realidad me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, porque Dios nos mira a todos como seres iguales. Cornelio sí necesitaba escuchar el Evangelio, sí lo necesitaba, pero para llegar a la casa de Cornelio, Dios primero tocó el corazón de Pedro. Como iglesia necesitamos entender: hay mucha gente necesitada del Evangelio, pero primero me tiene que tocar, me tiene que tocar, me tiene que tocar y tiene que transformar, me tiene que tocar y tiene que transformar, me tiene que tocar y tiene que transformar mi mente. Y dice el texto que el Espíritu Santo rompió las barreras. Y Pedro dice: ¿y cómo así que sobre los gentiles cae el Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo es aquel que convence de justicia, juicio y pecado, y porque el Espíritu Santo rompe los esquemas. El Espíritu Santo rompe los esquemas, sobre todo los esquemas religiosos. El Espíritu Santo demostró que la gracia de Dios está por encima de nuestras tradiciones religiosas. Él sigue siendo el mismo, continúa alcanzando a las personas que algunos piensan que es imposible, pero para Dios no hay imposible alguno. Viene una pregunta para ir cerrando en esta mañana. ¿Estamos como iglesia preparados para recibir a los que Dios ha estado preparando antes de nosotros? Pregunto. ¿Estamos como iglesia preparados para recibir a aquellos en los cuales ya Dios está obrando allá y está esperando que usted y yo, como Pedro, vayamos? Si no vamos, no van a venir. Y es interesante entonces que la iglesia experimentó, y escuché esta mañana, que habrá personas que van a bautizarse. Y aquí Cornelio y su familia también se bautizaron. Y fueron bautizados porque estaban ahora reconociendo que entraban a formar parte, óigame bien, no de una religión, sino de una nueva familia que se llama la Iglesia de Dios. Por eso los que se van a bautizar, como expresión de haber encontrado a Jesús en su corazón, es decirles: bienvenidos a la familia
la familia de la fe, que es la familia de la iglesia. Existen Cornelios, existen Cornelios, existen Cornelios en sus oficinas, en las universidades, en los barrios, en las calles, en nuestras familias. No quieren acercarse a una religión, pero siguen buscando a Dios. No quieren acercarse a una religión, pero sí quieren acercarse a Dios. Hermanos, hay personas afuera que no están en la iglesia, pero necesitan a la iglesia. Porque la iglesia es la única que puede decirle a la gente: hay un Dios que salva, que sana, que santifica, que libera, que restaura, que perdona y que le invita diciéndole: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Cornelio no estaba en la iglesia, pero Dios estaba trabajando en Cornelio. Pedro estaba en la iglesia, pero Pedro necesitaba que Dios trabajara en él para atraer a Cornelio. Usted está en la iglesia, muchos Cornelios están afuera, necesitados que usted sea el instrumento de Dios para acercarse a ellos. Señor, en esta mañana, acercarnos a tu palabra es un beneficio, es una bendición y es un desafío. Ruego que tu Espíritu Santo continúe hablando a aquellas personas que en esta mañana han entendido que, como Pedro, necesitamos del obrar tuyo para ir por los Cornelios que nos están esperando. En el nombre del Señor te ruego, Señor, que obres profundamente en cada persona en esta mañana, en el nombre de Jesús. Así sea. Amén y amén. Pastora.